Muy buenos días, alumnos de sexto grado de primaria. Hoy vamos a ver el tema razones trigonométricas recíprocas. Aquí podemos apreciar el triángulo rectángulo ABC, recto en B, los catetos A y B, la hipotenusa C y el ángulo alfa. También, como ya hemos visto en clases anteriores, tenemos aquí 6 razones trigonométricas: el seno de alfa, coseno de alfa, tangente, cotangente, secante y cosecante. Recordemos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Aquí tenemos todas las razones trigonométricas, desde el seno hasta la cosecante. Ahora, si nosotros nos fijamos en los extremos, en el seno y en el cosecante, si lo tenemos ordenado de esta manera, podemos ver que el seno y el cosecante van a cumplir una relación. Significa que si el seno de alfa es igual a A sobre C, la cosecante de alfa es igual a C sobre A. O sea, una es la inversa de la otra. También, si nosotros nos fijamos en los otros extremos, el coseno de alfa y la secante de alfa, podemos ver que una es la inversa de la otra. Y en la parte del medio, la tangente y la cotangente del mismo ángulo, podemos ver que una es la inversa de la otra. Entonces, de estas 3 razones trigonométricas, cada una con sus inversas, vamos a obtener esto. Si multiplicamos 2 a 2 estas razones trigonométricas, entonces tenemos las razones trigonométricas recíprocas. Aquí tenemos, si multiplicamos el seno de alfa por la cosecante de alfa, que sería A sobre C por C sobre A, aquí el C con el C se va y el A con el A se va y me queda 1. Entonces, de aquí sacamos la primera RT recíproca, que es el seno de alfa por el cosecante de alfa es igual a 1. También podemos ver que si el coseno de alfa por la secante de alfa, que es B sobre C por C sobre B, aquí el C con el C se va y el B con el B se va, me da igual a 1. Entonces obtenemos otra RT recíproca, que es coseno de alfa por secante de alfa es igual a 1. Y aquí con la tangente también, la tangente de alfa por la cotangente de alfa, vemos que el A sobre B por su inversa es igual a 1. Entonces obtenemos que tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual a 1. Si el producto de dos razones trigonométricas es 1, entonces los ángulos son iguales. Ejemplo, tenemos aquí el seno de x por la cosecante de 50 es igual a 1. Entonces, si el seno por la cosecante es igual a 1, entonces los ángulos son iguales. Quiere decir que x es igual a 50. Luego, el coseno de 35 por la secante de y es igual a 1. Entonces se va a cumplir que y es igual a 35. Ahora, la tangente de 82 por la cotangente de θ es igual a 1. De esta manera obtenemos que θ es igual a 82 grados. Ejemplo número 2. Me piden calcular x menos y, ¿sí? Tenemos aquí que la tangente de x más 18 por la cotangente de 57 es igual a 1. Entonces, aquí también tenemos otro dato. Me dicen que el coseno de 55 por la secante de y más 40 es igual a 1. Recordemos aquí que si la tangente por la cotangente te da 1, entonces quiere decir que los ángulos son iguales. De aquí obtenemos que x más 18 es igual a 57. Aquí el 18 pasa a restar al 57 y obtenemos que x es igual a 39. Ahora, en esta parte, el coseno de 55 por secante de y más 40 es igual a 1. Entonces, si el coseno por la secante me dan la unidad, quiere decir entonces que los ángulos 55 con y más 40 son iguales. Este 40 va a pasar a la izquierda restando y de esta manera tengo que y vale 15. Ya teniendo los valores de x e y, vamos a calcular x menos y.
Eso sería igual a 39 menos 15 y el resultado es 24 grados. Ahora pasamos al ejemplo 3. Me dice calcular x si tenemos que seno de x más 25 grados por la cosecante de 65 grados menos x es igual a 1. Entonces tenemos que x más 25 grados es igual a 65 menos x. Porque el seno por la cosecante es igual a 1. Entonces me están diciendo que los ángulos son iguales. Ahora, el menos x va a pasar a la izquierda sumando, acá sería 2x, y el 25 va a pasar a la derecha restando, sería 65 menos 25 es igual a 40. Tenemos que 2x es igual a 40 grados. Ahora este 2 va a pasar a dividir el 40 y tendría que x es igual a 20 grados. Tenemos ahora el ejemplo número 4, me dice calcular x si la tangente de 15x menos 31 grados por la cotangente de 3x menos 25 grados es igual a 1. Podemos ver acá que la tangente por la cotangente es igual a 1. Entonces, estos ángulos son iguales. Tenemos la igualdad de 15x menos 31 y igual a 3x menos 25. Ahora vamos a resolver esta ecuación. El 3x va a pasar a la izquierda restando y el 31 va a pasar a la derecha sumando. De esa manera tengo que 12x es igual a 31 menos 25 y 31 menos 25 es igual a 6. Ahora, este 12 va a pasar a dividir a la derecha para obtener el valor de x. Tengo que x es igual a 6 sobre 12. Tanto numerador como denominador tienen sexta, entonces tendría un medio. De esa manera tengo que el valor de x es igual a un medio. Llegamos al ejemplo 5. Me dice calcular x si tenemos que coseno de 5x menos 12 por la secante de x más 16 es igual a 1. Aquí yo puedo ver que el coseno por la secante es igual a 1, entonces por razones trigonométricas recíprocas, estos dos ángulos son iguales. Aquí los igualamos, es 5x menos 12 igual con el x más 16. Resolvemos esta ecuación, el x va a pasar a la izquierda restando y el menos 12 va a pasar a la derecha sumando. Tendría 4x es igual a 28 grados. Ahora, ese 4 va a pasar a dividir al 28. De esa manera tengo que x es igual a 7 grados. Llegamos al ejemplo número 6. Me dice resolver. Aquí tenemos el valor de r que es igual a 5 por el seno de 35 por la cosecante de 35 más 4 por la tangente de 10 por la cotangente de 10. Para aquí poder calcular el valor de r, vamos a recordar que en las razones trigonométricas recíprocas el seno por la cosecante del mismo ángulo es igual a 1 y también que la tangente por la cotangente del mismo ángulo es igual a 1. Entonces yo puedo ver aquí que seno de 35 porque cosecante de 35 es igual a 1 porque los dos son el mismo ángulo. Entonces todo esto vale 1. Ahora, la tangente de 10 por la cotangente de 10 es este caso, entonces esto va a valer 1 también. De esa manera tengo que r es igual a 5 por 1 más 4 por 1. Y de aquí yo tengo que 5 por 1 es 5 y 4 por 1 es 4. Y esa suma es igual a 9. De esa manera tengo que el valor de r es igual a 9. Llegamos al ejemplo 7. Me dice resolver. Vamos a ir al valor de t, que es igual a 7 por coseno de 43 por secante de 43 menos 5 con tangente de 8 por tangente de 8. Aquí recordemos las razones trigonométricas. El coseno por la secante del mismo ángulo es igual a 1. Entonces tenemos que en esta parte el coseno de 43 por la secante de 43, como es el mismo ángulo, eso es igual a 1. Ahora, en esta parte la cotangente por la tangente de 8, como es el mismo ángulo,
Ahora, es cotangente por tangente. Esto también es igual a tangente por cotangente. Todo esto va a ser igual a 1. Y de esa manera tengo que t es igual a 7 por 1 menos 5 por 1. Y aquí el 7 por 1 es 7 y 5 por 1 es 5 y 7 menos 5 es 2. De esa manera tengo que el valor de t es igual a 2. Llegamos al ejercicio número 8, me dice resolver. Aquí tenemos el valor de p que es igual a 10 por seno de 20 por cosecante de 20 más 6 tangente de 11 por cotangente de 11. Todo eso sobre 2 coseno de 40 por secante de 40. Entonces yo puedo apreciar en el denominador que coseno de 40 por secante de 40, aquí el coseno y la secante son inversas y estamos hablando del mismo ángulo, entonces por razones trigonométricas recíprocas, todo esto va a ser igual a 1. Luego vemos aquí en el numerador el seno de 20 por cosecante de 20. Como están hablando del seno y el cosecante y son inversas ambas con el mismo ángulo, entonces todo esto va a ser igual a 1. De la misma manera, la tangente de 11 por la cotangente de 11 por razones trigonométricas recíprocas, esto es igual a 1. Ahora, tenemos que en el numerador va a ser igual a 10 por 1 más 6 por 1 y en el denominador es igual a 2 por 1. Tenemos aquí el valor de p y bueno, 10 por 1 es igual a 10, 6 por 1 es igual a 6, 2 por 1 es 2 en el denominador, 10 más 6 es 16 y 16 entre 2 es igual a 8. De esa manera obtenemos el valor de p, que es igual a 8. Llegamos al ejemplo 9, me dice resolver. Aquí tenemos el valor de n, ya como habíamos visto en el ejemplo anterior. Aquí en el denominador vemos que es coseno de 60 por secante de 60. Como son dos razones inversas y están con el mismo ángulo, entonces todo esto es igual a 1. Ahora en el numerador, seno de 25 por cosecante de 25 tienen el mismo ángulo, son razones inversas, entonces todo esto va a ser igual a 1. Y la tangente con la cotangente del mismo ángulo, como son razones inversas, todo esto va a ser igual a 1. Entonces obtenemos aquí en el numerador que es 13 por 1 más 2 por 1. Y en el denominador es igual a 5 por 1. Tenemos que ese es el valor de n. Ahora 13 por 1 es 13. 2 por 1 es 2. Abajo 5 por 1 es 5. Y tendría que es 13 más 2 entre 5. Que es igual a 15 entre 5. Y eso me va a dar 3. De esa manera obtengo que el valor de n es igual a 3.